Buen día, Guillermo. Muy bien, buen día a todos, jóvenes. Hoy día vamos a ver el tema de identificación de peligros y evaluación de riesgo. No aquí una palabrita más que ahora es y medidas de control, ¿no? Esta herramienta no es mía, perdí mi información, me entró un virus y me borró todo. Pues estoy en otra máquina también. Bien, nos tocaba ver peligros, pero lo vamos a hacer toda la clase en uno, ¿ok? Bien, esta es una herramienta de seguridad, jóvenes, y es una herramienta elemental en las organizaciones, porque si no sabemos hacer identificación de peligros y evaluación de riesgos, difícilmente vamos a poder evaluar a la organización en cuanto a los peligros que tienen. ¿Ok? Dime un segundo. Ya. Bien, entonces, esta herramienta nos va a ayudar a evaluar los riesgos de las actividades que se realizan en el trabajo, ¿bien? Y asimismo, al ayudarme a evaluar los riesgos, me va a ayudar a minimizar los accidentes, ¿bien? Me va a ayudar a conocer mi organización, me va a ayudar a informar al trabajador sobre los riesgos que hay dentro de mi organización. Entonces, ¿a quién beneficia esta herramienta? Beneficia a la empresa, beneficia al empleador y beneficia al trabajador. Porque lo que no queremos en seguridad es que haya accidentes. Si tenemos un accidente, ya saben, tenemos pérdida de tiempo, tenemos que llevar al trabajador a la caja, tenemos que reemplazar al trabajador, puede haber pérdida de material, ¿no? Y puede haber una multa a la empresa por no tener las medidas de seguridad indicadas. Bien, entonces aquí esta es una lámina de Perú, pero nosotros también tenemos un marco normativo de seguridad. ¿Sí? Yo les dejé como tarea leer la ley del trabajo. Entonces, eso nos va a ayudar también un poco a ubicarnos en este tema. Bien. Esta matriz le vamos a llamar ahora matriz hiper, porque así se la resume, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Esta matriz hiper, ¿quién me la exige? No me la exige nadie. ¿Ya? Es una herramienta de la seguridad. Entonces, la ley del trabajo no me la pide, la norma no me la pide, la 45.001 no me la pide, ¿sí? Es simplemente una herramienta que voy a aplicar para cumplir con la ley, para cumplir con la norma, ¿no? Ustedes seguramente han leído algún tipo de norma y saben que en la norma no me dice cómo hacer las cosas, me dice qué tengo que hacer y que yo me busque los elementos para cumplir esos puntos. Bueno, esta es una herramienta que cumple con los puntos de la norma. Bien, y al obtener esta herramienta voy a dar cumplimiento a muchas cosas dentro de mi organización. Una de ellas es la política de la seguridad. La política de la seguridad me pide prevención, me pide minimizar riesgos, me pide cuidar al trabajador, me pide evitar los accidentes. Y cuando yo tengo una matriz hiper, hago todo esto. Porque esta matriz no me la voy a guardar yo como empleador, ¿ya? No se la puede guardar la organización y decir, ay, que no sepan que estos son los peligros porque no van a querer trabajar. De hecho, esa matriz necesita ser divulgada para que los trabajadores sepan a qué peligros están expuestos y en qué áreas, para que puedan utilizar sus equipos de protección personal.
Por eso aquí al final dice identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control. ¿Ya? Así como me dice, este es el peligro, este va a ser tu riesgo, tienes que tomar estas medidas de control. ¿Ya? No sé, para los que han ido seguramente al Día de la Seguridad, había una exposición donde nos explicaba, no sé si en la mañana hubo, pero en la tarde el ingeniero Germán Corrales explicó qué era un peligro y qué era un riesgo. ¿Ya? Peligro es algo de lo que no nos podemos deshacer. Está en la naturaleza de la organización. ¿Ya? Un riesgo evalúa qué tan dañino puede ser si me pasa un accidente con ese peligro. Por ejemplo, un peligro es una fuente de alto voltaje. Un enchufe es un peligro. El enchufe va a estar ahí. No lo puedo remover. ¿Ya? Para remover tengo que aplicar recursos económicos, ¿cierto? Entonces ahí va a estar el enchufe. Eso es una fuente de peligro. Ahora, riesgo es lo que vaya a suceder con ese enchufe, ¿no? Si hoy meto el dedo, ya me puede pasar corriente, ¿cierto? Entonces, todas las acciones que yo haga sobre ese peligro me va a traer una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser indistinta, puede ser muy grave o puede ser leve. Por eso es que el riesgo se evalúa. Ingeniera, dígame. ¿eso llegaría a ser lo mismo que accidente e incidente? De hecho, en el riesgo puede pasar un accidente o un incidente, ¿no? El accidente queda cuando algo nos causaba un daño a la persona. Y un incidente era un daño leve, ¿no? No tan fuerte, que era subsanable. ¿Ok? Bien, buena explicación. Ahora, fuera de eso, hay las medidas de control. Y las medidas de control me dicen que vamos a controlar todo eso, que vamos a evitar que eso no suceda. Lamentablemente en una empresa, ya les decía, nunca vamos a eliminar totalmente un peligro, no se puede. Vamos a reducir el riesgo, que quiere decir que vamos a intentar que si algo les llega a suceder, no llegue a ser una fatalidad, ¿ya? El concepto de fatalidad es que se mueran, ¿ok? Eso es lo que vamos a intentar hacer con esta matriz hiper. Y en todas las organizaciones existen esta matriz. Y todas las organizaciones tienen que divulgar esta matriz. Y les prometo que esta matriz no es una hojita. Son 10, 20 hojas, porque hay un montón de peligros. Vamos a ver qué tipos de peligros hay también el día de hoy. Bien, entonces, cuando tenemos este tipo de matrices, lo que hacemos es controlar periódicamente que las condiciones sigan estando iguales, ¿ya? Porque un peligro es un peligro hasta que un peligro es, ¿cómo se dice? Llega a ser una fatalidad o puede ser leve, de acuerdo a las condiciones que hay en la organización. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que trabaja en campamento y trabaja en camino, ¿ya? Que van y abren brecha, que hacen mejoramiento del camino. Entonces, hay peligro por día, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un día van a trabajar y está el solazo, ¿no? Entonces un peligro es el sol, es la irradiación del sol, ¿no? Se pueden quemar, se pueden laxar, se pueden marear, se pueden deshidratar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el otro día, cuando van a trabajar, llueve. Entonces, ¿qué pasa? Los peligros cambian, ¿no? Ahora el peligro ya no es el sol, sino es la lluvia. ¿Qué puede pasar? Se puede desbarrancar el auto que lo lleva, el trabajador se puede resfriar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay organizaciones en las que los peligros son por día, cambian, ¿ya? Y todos esos peligros tienen que registrarse en la organización, ¿sí? ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si truena? ¿Qué pasa si hace sol? ¿Qué pasa si graniza, ¿no? Son peligros probables dentro del diario vivir de ese trabajador y tienen que ser identificados, ¿ya? Por eso es que cuando llegó la pandemia, nadie contempló en su matriz hiper que iba a haber una pandemia porque no nos imaginamos, ¿no? Ahora se añade en la matriz hiper lo que es no pandemia, sino epidemia, ¿ya?
¿Qué quiere decir? Ahora hay epidemia de sarampión, epidemia de neumonía, epidemia de COVID, ¿no? Epidemia de ¿qué es la otra? Hay un resfrío por ahí que va. Bueno, entonces añaden epidemias, ¿no? ¿Qué pasa ante esta epidemia? ¿Qué pasa ante esta otra epidemia, no? Lo que antes no se contemplaba, hoy en día se contempla, ¿bien? Por eso es que llegó la pandemia y nos azotó a todos y todos tuvieron que cambiar su matriz hiper o añadir este tema. ¿Por qué? Porque ya es un cuidado más severo, ¿no? La desinfección, el uso de barbijos, el uso de la COFI. Ustedes saben que la ley del trabajo dice que el empleador tiene que dotar el EPP al trabajador, entonces el empleador es el que tiene que darle los barbijos al trabajador, ¿ya? Bien, entonces, así como identificamos los peligros y evaluamos los riesgos, tomamos las medidas de control. ¿Y cuáles son estas medidas de control que se van a tomar? Son, ya les dije, más abajo vamos a ver, capacitaciones, EPP, señalización, charlas diarias, ¿no? Esas son las medidas de prevención. Todo el tiempo estás recordándoles, si no te pones, te va a pasar esto. Si no haces esto, te va a pasar esto, ¿no? Si no vas por aquí, te va a pisar el auto y todos los días como a niño chiquito. Las medidas de control es para que yo no esté en esa hermenéutica de estar recordándole al trabajador y pueda ver a través de una señalética, a través de un aviso, a través de un mensaje, ¿no? Que está bajo riesgo y que debe cumplir con las normas de seguridad. Bien. La evaluación de los riesgos, ¿ya? Hay diferentes tipos de evaluar los riesgos. No lo voy a leer esto porque les voy a dar el tip de la materia. Cuando hay un riesgo, cuando yo estoy haciendo esta matriz, los peligros los puedo identificar porque son visibles, ¿no? Pero hay una parte que muy pocos toman en cuenta en seguridad, y es que no siempre yo, ingeniero industrial especializado en seguridad, tengo la razón, ¿ya? Tengo que consultar con el trabajador está ahí trabajando. El trabajador sabe qué más puede pasar, el trabajador sabe qué riesgos conlleva lo que está haciendo. Entonces no puedo pretender que yo estudio con la ingeniera Pilar y sé todo de seguridad. Ah, no, mentira. Tienen que ir siempre en consulta con el trabajador cuando hacen cuando llenan este tipo de herramientas de seguridad. Porque el trabajador conoce bien cuáles son los peligros. Los que yo veo son los que están a simple vista. Pero hay otros peligros que conoce el trabajador y que yo no los puedo ver. Entonces, al hacer esto, siempre, jóvenes, con el acompañamiento de la persona que ocupa ese cargo, ¿ya? Aquí habla de identificación inicial de riesgo, siempre con el trabajador, para los peligros, de igual manera para los riesgos. Yo puedo ir y puedo levantar una información, pero si no lo hago con la colaboración de la persona que trabaja en ese puesto de trabajo, que todos los días está expuesto a eso, no voy a, ¿cómo se dice? Voy a mentir a la organización. Y el momento que ocurra algún accidente, me van a juzgar por qué no hice el levantamiento de ese peligro, por qué no hice la evaluación de ese riesgo. ¿Y qué les voy a decir? Ay, fue lo que yo vi, no sabía que había eso. Lo primero que se me viene a la cabeza, pero eso no estaba antes, pero sí había. Y seguramente el trabajador del puesto conocía. Entonces, jóvenes, siempre acompañado de la persona que trabaja en el puesto. Aunque muchas personas se resisten porque dicen, yo he trabajado así toda mi vida y no me ha pasado nada, aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que presionar para que suelte su información. Voy a agregar a los tardones. Ya. Bien. ¿Cuál es la importancia de tener un hiper? Bien, es conocer cuáles son esos riesgos y saber dotar de equipo de protección a mi persona, ¿ya? Conocer cuáles son esos riesgos y saber dar capacitaciones sobre ese tema, ¿sí? Cuando yo conozco cuáles son mis peligros y cuál es el riesgo que conlleva, puedo hacer un programa de capacitaciones, ¿no?
Por ejemplo, les decía en el trabajo, en el camino, en el mejoramiento de camino en el campo, la persona está expuesta a lluvia, sol, granizo, trueno, sur, ya, nieve si quieren, ¿no? Entonces, puedo hacer una capacitación de cambio climático, digamos, ¿no? Entonces, pongo en mi programa de capacitaciones cambio climático y ahí les explico que bajo estas circunstancias tienen que utilizar esta ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿para qué más me sirve el hiper? Mapa de riesgos de contingencia. Aquí me voy a parar un ratito para que entre el flojo que llegó tarde, ¿ya? ¿Para qué me sirve el mapa de contingencia, el mapa de riesgo? Conozco el peligro, ¿qué riesgos puede traer? Puedo identificar en qué momento o bajo cuál peligro podría yo tener una fatalidad, ¿ya? Entonces, digamos que, otra vez, me vuelvo al camino, ya. En el camino, jóvenes, en campo está el tigre, está el puma, está, ¿qué se llama? Allá hay el jucumari, me acuerdo. Está el jucumari. Para los que no conocen, jucumari es un oso así del tamaño de una persona grandote. El plan de contingencia me sirve para saber cómo actuar si ocurre una fatalidad, ¿ya? Si se me aparece el tigre y me le tira un manazo a un trabajador y se va corriendo, obviamente es un manazango, ¿no? La patanga así, y esa persona la desmayó de un manazo. Entonces tengo que saber cómo voy a sacar a esa persona de ese lugar. No se olviden, estoy en el campo, no hay nada, está el médico con su ambulancia. ¿Cómo voy a sacar a esa persona del lugar? ¿Sí? ¿Cuáles son los caminos que puedo tomar? ¿Sí? ¿Cómo puedo conocer el historial médico de esa persona? Ese es el plan de contingencia. ¿A quién debo comunicar primero que está saliendo una persona desmayada del lugar? ¿No? Ese es el plan de contingencia. Por eso les digo, cuando yo conozco el peligro y sé cuál va a ser su riesgo y identifico una fatalidad, ya tengo que tener un plan de contingencia que esté enfocado a esa fatalidad, ¿no? ¿Y qué pasa si una persona se rompe la pierna y se está desangrando? No puedo sacarla corriendo porque la primera posta médica está a 1 hora y media de donde yo estoy. Entonces se está desangrando. En 1 hora y media ya se me fue el trabajador. Tengo que ver cómo actuar, pero tengo que tener un médico laboral en el lugar que me pueda ayudar a que esa persona tenga más tiempo de vida en ese caso, ¿ya? Para eso son los planes de contingencia, para saber cómo voy a actuar ante ciertas situaciones. ¿Bien? Yo recuerdo que y despedimos a un médico porque, imagínense, claro, todos dormíamos en el pueblo y entraban a trabajar a 2 horas adentro. Y el médico, dormíamos de a 2 en el staff, ¿no? El médico dormía con el de proyectos. Y el de proyectos le dice al médico, ay, le dice, me duele mi pecho, decía. Es que has comido mucho, le dijo el doctor. Comiste mucho, sabes que no has hecho digestión. Dormite sentado, le dijo. El otro se durmió sentado, despertó al otro día. Dice que todavía le dolía un poco, ya no tanto. ¿Qué creen ustedes que tendría que haber hecho el médico? Siendo médico, ¿no? O sea, está bien que yo, que no soy nada, ya sentate, se te va a pasar, ¿no? Pero el médico, siendo médico, debió haber dicho, a ver, vení, te voy a escuchar el corazón, qué sé yo, es una persona más instruida, ¿no? Revisarlo y darle algo. Claro. Fíjese, en campo, por ejemplo, supuestamente trabajan 8 horas al día, pero en campamento vivimos con esa gente, vivimos en un riesgo expuesto, entonces tenemos que tener una atención médica 24 horas, ¿sí? Y el médico, como quien dice, le valió y llegaron al camino, y en el camino el de proyecto le dio un paro. Y el médico no sabía qué hacer, no había el revividor, el no sé qué. Y muchacho, lo sacaron volando en el camino. Ay, que hay una emergencia. Claro, nadie contempló que alguien le pudiera dar un paro en
en el campamento, ¿no? Entonces no había el equipo para la reanimación, etcétera, etcétera. Creo que tampoco tenían adrenalina. Entonces, lo sacaron tostando al muchacho, y ya cuando llegaron a la posta, gracias a Dios, todo bien, le pregunté al médico, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Y tonto el médico, pobrecito, se hubiera salvado. Dijo, ay, es que desde anoche estaba con su dolor de pecho. Yo le dije que se siente. Digo, pero doctor, ¿usted es el doctor? ¿No? Usted es el médico, usted es el primer auxilio del lugar. ¿Cómo le va a decir que se siente? Si bajo su competencia usted tenía que haberlo atendido, usted debería haberle preguntado más adelante cómo está. Y eso le costó el despido al doctor. Entonces, hay cosas que no contemplamos y que sí pueden suceder, y cualquiera puede caer en esa situación. ¿Bien? Ok, creo que aquí no estaba yo aquí. Ya. Bien, ¿qué más? Aquí está, programa de exámenes médicos ocupacionales. ¿Sí? Esto es, se tiene que hacer en una matriz IPE, ya todas las empresas de hecho lo hacen, el examen preocupacional, y cuando están más expuestos, con más razón hay que hacerle seguimientos, campañas de salud, campañas de vacunación, etcétera, etcétera. ¿Ya? En las empresas, aquí en Santa Cruz, en la civilización, gestionamos que venga una enfermera y decimos, ¿no? Van a venir a vacunar contra tal cosa, y todos hacen vacunar, ¿no? Hay campaña de salud para tal cosa, porque cuidamos la salud del trabajador. Lo mismo pasa si nos llevamos al trabajador al campo o lo llevamos a otro lugar. Siempre tienen que haber constantes campañas de salud, porque la seguridad es seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Tenemos que precautelar la salud de ese trabajador. Bien, procedimientos escritos de trabajo seguro, ya. ¿Qué quiere decir? Que haya procedimientos para hacer los trabajos. El IPER me va a ayudar a que si hay un peligro, y no le puedo estar recordando hoy el peligro, escribo un documento, lo capacito, le digo, aquí está, si te olvidas, aquí está tu documento, vas a leer, ¿no? Bien. Y también nos ayuda a planificar las actividades. ¿Para qué? Para reducir esos riesgos. Bien. Ahora, procedimiento sistemático y ordenado. Los valores se van. Ya, sigamos. Vamos a ver. Entonces, ya conocemos que es un peligro, ¿no? Un peligro es una fuente o situación capaz de causar daño a la persona. ¿Sí? Un peligro puede ser el ruido, un peligro puede ser la altura, un peligro puede ser una fuente eléctrica, un peligro puede ser un piso resbaloso, un peligro puede ser un cable chuto por ahí, ¿no? Bien. Los peligros se clasifican de la siguiente forma. Hay peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, eléctricos, psicosociales y mecánicos. ¿Ya? Todos estos son tipos de peligro. Fíjense que ya hay psicosociales. ¿Por qué? Porque la salud mental, por la salud mental del trabajador. ¿Ya? Bien. Los peligros físicos pueden ser el ruido, vibración, iluminación, temperaturas extremas, ahí están radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, humedad, ventilación. Voy a pasar rápido porque si no, no vamos a acabar. Peligros químicos pueden ser los polvos, los humos, la iluminación, humos metálicos, neblinas, vapores, sustancias químicas. ¿Ya? Peligros físico-químicos son explosiones de gas, explosiones de líquido, explosiones de sólido, explosión combinada. Peligros biológicos, virus, bacterias, hongos, parásitos, vectores, mohos y ácaros. Peligros disergonómicos, estos serían peligros ergonómicos, ¿ya? Posturas inadecuadas, sobreesfuerzo, diseño de puesto de trabajo inadecuado, movimientos repetitivos, trabajo prolongado de pie, levantamiento de carga, mobiliario inadecuado. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, en resumen, quienes están expuestos a los peligros ergonómicos, seguramente dice disergonómicos porque
¿cómo se dice? No están en la posición correcta, ¿ya? Pero son peligros ergonómicos. La gente que está expuesta a este tipo de peligros son personal administrativo, ¿ya? Por ejemplo, yo, que estoy ahorita sentada, yo no estoy en la postura más ergonómica. ¿Por qué? Porque ya estoy medio torcida. Ya llevo años así. Entonces debería estar apoyada en el espaldar, ¿no? Entonces eso normalmente se hacen capacitaciones para que las personas que paran todo el tiempo sentadas tengan por lo menos la posición correcta. Porque si pasamos así como yo, las 8 horas del día, los 365 días del año, les prometo que en algún momento su espalda se les va a averiar, ¿ya? Entonces hay peligro ergonómico, no solamente los que están sentados, sino también de las personas que cargan algún tipo de material, caja, etcétera, etcétera. Cómo realmente deben tener la posición adecuada para que su espalda no sufra una deformación con el tiempo, ¿ya? Tenemos los peligros psicosociales, que son el bullying, ¿no? La sobrecarga laboral, tareas repetitivas, tener un mal ambiente laboral, ¿ya? Son todos los que están relacionados entre las mismas personas. Bien, y aquí entra mucho el tema del bullying. Es una nueva clasificación de los peligros porque ya se cuida mucho la salud mental del trabajador. ¿Bien? Hoy en día ya creo que hay más locos que personas cuerdas. Entonces hay que cuidar este tema de aquí. Y para estos jóvenes se habla mucho del ambiente laboral. Aquí muy pocas organizaciones se cuidan este aspecto, ¿no? El ambiente laboral. Cuando hay un buen ambiente laboral, no hay este tipo de peligro. Porque la persona se ocupa de hacer su trabajo y se ocupó de hacer su trabajo. No se ocupó del chisme, no se ocupó de qué le pasó a fulanito, porque ponen un comité de ética en las organizaciones. El comité de ética tiene políticas de ética y las políticas de ética nos dicen no se metan en la vida del compañero, hagan su trabajo, ¿no? Y si tienen algún problema con alguno de sus compañeros, comuníquenme, ¿no? Que no se enfrenten directamente con el compañero de trabajo. ¿Para qué? Para que no hayan este tipo de roces ni este tipo de exposiciones psicosociales, ¿ya? Un ratito, por favor. Ya. Bueno, y del tema psicosocial se encarga la de recursos humanos siempre, ¿ya? Identificación de peligros. Aquí tenemos peligros eléctricos, que son todas las fuentes con voltaje, ¿bien? Tenemos los peligros mecánicos, que son todos aquellos herramientas, ¿no? Herramientas, materiales de trabajo, que nos pueden producir lesiones. Peligros locativos son los peligros que hay en el lugar y que son inminentes, no los podemos eliminar, como el piso resbaloso, la orden del lugar, almacenamiento inadecuado, ahí está, escaleras, andamios, cargas apiladas. Bien, son condiciones que están dadas en ese trabajo y bajo los que vamos a vivir. Entonces, hay que identificarlo. Por ejemplo, podemos ir y trabajar en un galpón que se está cayendo el techo, que se está cayendo la columna, que se están cayendo los focos, y la empresa no tiene plata para arreglarlo, entonces vamos a vivir con ese tipo de peligros, ¿no? Esos son peligros locativos, peligros del lugar. Bien. Acto y condición subestándar. Ahí está. Acto inseguro, condición insegura. Vamos a... Ya se salió. ¿Quién habrá entrado? Ya. Un acto inseguro es toda acción que nosotros realizamos y que puede terminar en un accidente. Ya pues se llama acto. Yo lo estoy haciendo. ¿Sí?
Un acto inseguro es cruzar la calle sin mirar que viene el auto, ¿no? Un acto inseguro es salir de mi casa sin barbijo porque me puedo contagiar de COVID, ¿no? Un acto inseguro es, no sé, es escribir sin luz, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy arruinando los ojos. ¿Por qué? Porque me puede pisar el auto. ¿Por qué? Porque me puedo contagiar de COVID. Es algo que yo hago bajo mi responsabilidad. Eso es un acto inseguro. Y la condición insegura es lo que pasa en mi entorno. Condición insegura puede ser el orden del lugar, ¿no? Si está todo desordenado, puedo pasar y puedo patear algo, me puedo lastimar. Condición insegura puede ser no sé, ponerme debajo de una grúa que está cargando una caja, ¿no? No, ese es un acto inseguro, perdón. Condición insegura es algo que está en el ambiente, en el entorno, y que me puede causar un accidente, ¿ya? Ahí tenemos dos ejemplos. Acto inseguro y condición insegura. Y esta condición insegura la puedo evitar. Y este acto inseguro también lo me lo puedo evitar, ¿no? Puedo dejar de hacer eso, puedo tomar más precaución. Condición insegura puedo arreglar el lugar, ¿no? Son dos cosas que sí se pueden evitar. Bien, otro tipo de actos, ¿no? No usar equipos de protección, operar sin autorización, uso inadecuado de los equipos, levantar cargas, posturas inadecuadas. Bien. Actos subestándares, que son actos inseguros, que lo toma la decisión del trabajador. Eso quiere decir. Y las condiciones son falta de orden y limpieza, protecciones de barrera, ruidos excesivos, equipo en mal estado. ¿Sí? Esas son las condiciones que, como les digo, también pueden ser evitadas. Si yo ordeno, se acabó esto. Si yo le pongo la barrera, se acabó esto. Si yo me pongo, cuando hay ruido excesivo, si yo me pongo tapaoídos, puedo evitar esto, ¿no? Equipo en mal estado, hago el mantenimiento y puedo evitar esto. ¿Ok? Bien. Entonces, esos son los peligros. Y los riesgos es es la probabilidad de que un peligro se materialice. ¿Ya? Dice, en unas determinadas condiciones que genere daños a la persona y al ambiente. Esa es la probabilidad de que una persona sufra daño o que su salud se vea perjudicada. Es la relación entre el peligro y el riesgo, es la exposición, ya que sea inmediata o a largo plazo. Quiere decir ya, el riesgo es lo que me va a causar ese peligro. ¿Ya? Normalmente yo le digo, es la probabilidad por la severidad. ¿Ya? Es la probabilidad de que me ocurra algo por el daño que me va a causar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy y como pescado, voy a comer pescado y me puedo atorar con la espina, ¿cierto? ¿Qué tan probable es que yo me atore con la espina? ¿Es muy probable o es poco probable? A ver, ¿ustedes saben comer pescado? Poco probable. Ya, muy bien. Comer harto pescado, poco probable, ¿no? Y ahora, es poco probable, pero si yo sí me llegara a atorar con la espina, ¿cuál sería el riesgo? ¿El riesgo sería leve, moderado, alto? Leve. Leve. Bueno, tal vez sí es aquícito, ¿no? Pero si está más acá en la espina, ya es un riesgo más elevado. De hecho, una espina cruzada en la garganta, como es espina, me puede llevar a una fatalidad, ¿ya? Entonces, el riesgo es la probabilidad de que algo suceda con ese peligro por el riesgo que me vaya a causar. Por eso se llama evaluación de riesgo. Identifico el peligro, si el peligro lo puedo ver, ¿ya? El peligro puedo preguntar qué pasa por aquí, ¿no? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay más allá? Ya. Es visible. El riesgo es deductivo, ¿ya? Por eso se dice probabilidad por la severidad. Por eso se llama evaluación de riesgo, ¿ya? ¿Qué tan fuerte puede ser ese riesgo? Vamos a ver cómo voy a evaluar.
Ahí está. Peligro, la escalera, ya dijimos, es algo inminente, está ahí, no me puedo hacer ese peligro. Lo que puedo hacer es instruir que tengan cuidado con ese lugar, ¿no? Entonces aquí está el riesgo. Riesgo. Personal subiendo y bajando a carrera. Este es un acto inseguro. ¿Y qué me puede pasar? Me puedo tropezar, ¿no? Al tropezarme, ¿cuál es la probabilidad de que me tropiece? No es muy alta si soy cuerdo, ¿no? La severidad de que si me llega a tropezar es bastante alta porque voy a ir rodando y dependiendo de la edad del trabajador, bien, puedo seguir vivo o no, ¿cierto? Ahí está. Tarea, este es el peligro y el riesgo es de que se me caiga encima. Ahí están unos ejemplos más. Peligro y riesgo. Peligro son trabajos en altura, fuego y cuchillo. ¿Ya? El riesgo en el trabajo en altura es una caída. En el fuego es exposición al fuego que me pueda quemar. En el cuchillo el riesgo es la manipulación del cuchillo. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Si me caigo, sufro de un golpe. Si me pongo al fuego, me puedo quemar. Si manipulo el cuchillo, me puedo cortar. Esa es la consecuencia, ¿no? Para que no me caiga, tengo que usar un arnés. Para que no me queme, tengo que usar guantes de baqueta y un protector facial. Para que no me corte, tengo que usar guantes. Bien, entonces bajo estas consecuencias yo puedo determinar qué elementos de protección puedo utilizar. Y así como puedo utilizar elementos de protección, puedo también disponer de capacitaciones, ¿no? Bien, bla, bla, bla. A ver, bla, bla, bla. No me interesa. Esto me interesa. Jerarquía de controles. En primer lugar, y esto está en la norma, lo primero ya les comenté antes, les había dicho, voy a volver a repetir, porque llegamos a la empresa y hacemos lo contrario, y yo se lo repetí 5 veces en la clase. Eliminación, lo primero que tengo que intentar es eliminar ese peligro, que esto normalmente no se lo puede hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo dejo ahí, ¿no? Lo que tengo entonces que intentar es eliminar el riesgo en ese peligro. Normalmente no se lo puede hacer, ¿ya? ¿Qué hacemos? Para que no haya ese peligro puedo sustituir. ¿Cómo es sustituir o cambiarlo por otro tipo de proceso? Eso no puede ocurrir, ¿ya? Entonces, a medida que podemos, vamos intentando, vamos bajando de esta pirámide. Controles de ingeniería. ¿Qué quiere decir? Automatizar, ¿no? Para que esa persona no tenga contacto con esa fuente de peligro. Esto, si no hay plata, tampoco se puede hacer. Entonces me voy a la señalización, alertas y controles administrativos. Lamentablemente, cuando yo hago esto, te voy a dar capacitación, te voy a decir que no hagas esto, te voy a decir que sigas la señalética, etcétera, etcétera. Tengo que hacer esto, darle EPP, ¿ya? Porque podríamos nosotros tener esto de aquí, pero la persona hace caso omiso a las señalizaciones. Y se los digo a ustedes que ustedes manejan auto y dicen no más de 80 kilómetros por hora y le tiran 100 aquí en el segundo anillo, ¿no? Entonces, fíjense, podemos poner la señalética que querramos, pero cuando se hace la ley, se hace la trampa, ¿no? No queremos hacer caso, está en nuestra naturaleza salvaje del ser humano. Entonces, lo que hacemos es darles EPP, ¿ya? ¿Para qué? Para que si ya va a haber señalética, le voy a dar capacitación, etcétera, etcétera, y tomás tu EPP porque sé que no vas a hacer caso, ¿ya? Y eso me va a asegurar de que el trabajador, si en algún momento le llegara a ocurrir algo, pueda yo minimizar el riesgo. No voy a poder evitar muchas veces que le caiga algo en la cabeza, entonces le voy a poner un casco, y si le cae el casco, por lo menos no le va a romper la cabeza, ¿no? Le va a hacer un recuerda memoria ahí, ¿no? Bien. Estos son la jerarquía de los controles. Y estos jóvenes lo preguntan en tesis, por si acaso. Bien. Gracias, pero aquí no acabamos. Nosotros nos vamos a ir hoy día a lo que es la elaboración de la matriz hiper. ¿Ya? Ese era el tema que íbamos a hacer solamente hoy, pero hoy día voy a avanzar 2 temas.
La matriz hiper, ya les comentaba, es la identificación de peligros y evaluación de riesgo. El riesgo es igual a la probabilidad por la severidad, lo que les comentaba. La probabilidad es qué tan probable puede ser. Bien, les comentaba del pescado. ¿Se pueden atorar con una espina de pescado? No, es poco probable. La mayoría sabemos comer pescado con espina, ¿ya? Pero en una empresa, me voy a ir a la empresa, ¿ya? Y en la empresa resulta que la probabilidad es la cantidad de veces que ha ocurrido ese suceso, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, digamos, en una empresa se le ha caído las piedras en la cabeza de los trabajadores, ¿ya? Muchas veces en esa empresa se resbalan en ese piso de ahí específico, ¿no? En ese azulejo de ahí. Muchas veces en esa empresa se han cortado el dedo con esa máquina, ¿no? Entonces la probabilidad es alta, o sea, ocurre, llega a ocurrir, no es que no llega a ocurrir, sí llega a ocurrir y es muy frecuente, ¿ya? Entonces cuando es muy frecuente ya esa probabilidad adquiere un puntaje alto, ¿ya? Bien. Y normalmente fuera de este tema, normalmente dicen que cuando algo ocurre muchas veces hay que tener mucho cuidado porque se viene una fatalidad. Es la creencia de los que manejamos seguridad. Cuando eso se repite, cuando un suceso se repite muchas veces, nos está alarmando de que si no llegamos a controlar ese evento, podremos desencadenar en una fatalidad. ¿Ya? Bien. Y la severidad es la consecuencia del daño. El daño puede ser leve o puede llegar a una fatalidad, puede causar la muerte del trabajador. ¿Sí? Por eso que dice que si tantas veces se produce esto, podemos desencadenar en una fatalidad. Y es lo que no se quiere. Vamos a incorporar a los que recién se han levantado, los que han salido de fiesta. Ya. Aquí tenemos una probabilidad. La probabilidad puede ser baja, media, alta. ¿Cuándo es baja? Cuando ocurre raras veces el daño. ¿Cuándo es media? Cuando ocurre en algunas o una que otra vez, ¿no? Y alta es cuando siempre pasa, siempre se resbala, siempre se caen de las gradas, siempre se desbarranca la tierra de ese lugar, ¿no? Entonces, la probabilidad son las veces que llega a ocurrir, ¿ya? En una empresa. Y de acuerdo a estos jóvenes, en la matriz hiper, esto tiene un puntaje. Si es baja, por ejemplo, vale 1. Si es media, vale 3. Y si es alta, vale 5. Estoy dando puntajes a la quete, ¿ya? En otras empresas pueden decir, si es baja, vale A. Si es media, vale B. Y si es alta, vale C. Le pueden dar letras, otros le dan colores, otros les dan números. Y como somos ingenieros, mejor les damos números, ¿no? Porque sabemos manejar la numerología. Y además es más entendible, ¿no? Bien. La severidad es, ¿cómo se dice? Es qué tanto me afectó, ¿sí? Puede ser, vamos a hablar en el léxico del dañino, puede ser ligeramente dañino, ¿sí? ¿Qué son? Incomodidad, dolor de cabeza, es algo que se puede sobrellevar, ¿ya? Dañino cuando produce una lesión con incapacidad temporal, como son fracturas, si no podemos recuperar, daños en la salud como ser sordera, dermatitis, asma, trastornos o musculoesqueléticos, ¿ya? Cuando es dañino son lesiones con incapacidad temporal, que no son para siempre, no es duradera, pero sí es algo que toma un tiempo recuperarme, ¿ya? Ligeramente dañino es una lesión sin incapacidad. Son daños menores y que me ponen una curita y puedo volver al trabajo, ¿ya? Extremadamente dañino es cuando ya existe una incapacidad. Aquí es donde hablo yo de la fatalidad. Pueden ser amputaciones, fracturas o la muerte, ¿ya? Son daños irreversibles, cáncer, otras enfermedades crónicas que acorten la vida de la persona.
¿Bien? Entonces, estas son la severidad. La severidad también se determina a través de un valor. Ese valor puede ser un número, puede ser una letra o puede ser un color. ¿Ya? Chan, chan, chan. Tabla de exposición, nivel de exposición. Ya. No, esto no lo vamos a ver, ¿ya? Ahí está. Esta es mi matriz de riesgo. Y como les decía, los riesgos y la probabilidad y la severidad yo la puedo calificar por números, por colores o por abecedario, de acuerdo a cuál método quiero utilizar, ¿ya? Entonces, cuando yo cruzo la probabilidad por la severidad, obtengo un valor, ¿ya? Digamos que aquí le dieron a la baja, le dieron 2 y ligeramente dañino, entonces 2 por 2, 4, ¿no? Y a este le dieron, a ver, no sé, otro valor y si sale entre este rango es tolerable, ¿no? Entonces, tenemos esta matriz donde vamos calificando de manera diagonal, ¿ya? Diagonal cruzada. Entonces, cuando mi probabilidad es baja y mi daño es ligero, tengo un riesgo trivial. Cuando mi probabilidad es baja y mi severidad es dañina, tengo un riesgo tolerable. Cuando mi probabilidad es baja y mi severidad es extremadamente dañina, tengo un riesgo moderado. Si mi probabilidad es media y mi severidad es dañina, tengo un riesgo importante. Cuando mi probabilidad es alta y mi severidad es extremadamente dañina, tengo un riesgo intolerable. ¿Qué quiere decir? Que si caigo aquí, voy a tener una muerte. ¿Sí? Si caigo aquí, voy a tener un tipo con sordera, voy a tener un tipo con fractura, ¿no? Lo mismo aquí, lo mismo aquí. ¿Ya? Y si caigo por aquí o por aquí, entre estos dos, entre el verde y el amarillo, voy a tener una lesión leve. Bien, a eso me ayuda la matriz de riesgo. Esto se llama evaluación del riesgo. Cruzar estos datos. Y es para tener idea qué tan fuerte puede ser un accidente. ¿Ya? Bien. A ver, no me gusta esto. Estoy acá un ratito. Ya. Aquí está, entonces, esto es un resumen de lo que les decía, ¿no? En mi actividad 1, ¿cuántas personas están expuestas? Procedimientos existentes, existen, son suficientes, satisfactorios, capacitación, riesgo, severidad, grado de riesgo, puntaje, ya. Esta es una matriz de resumen de esta, ¿ya? Ahora les voy a mostrar una verdadera matriz. Esperen, no es esa. Aquí está la interpretación de los valores. Intolerable, dice, no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Importante, no debe comenzarse el trabajo hasta que haya reducido el riesgo. Moderado, o sea, ¿qué debo hacer ante la situación de este mismo riesgo, ¿no? Si es un riesgo trivial, si me pasa algo trivial, dice que no hace falta que haga ninguna acción porque la persona se puede curar rápidamente. Cuando es tolerable, dice que se debe considerar algunas soluciones. Cuando es moderado, dice que se debe tomar en cuenta este tipo de peligros e intentar reducirlo. Cuando hay un riesgo importante, se debe reducir el trabajo en ese lugar, y cuando es un riesgo tolerable, dice que hay que abandonar el lugar. Bien. Esa es una valoración de los riesgos. Ahora sí, vámonos con la matriz de riesgo. ¿Ya? La matriz de riesgo es una herramienta de la seguridad, pero es una herramienta personalizada para cada empresa. Les comentaba en una de las primeras clases que, hablando de la 45001, que no es lo mismo tener una norma de una carpintería que está ya en el cuarto anillo
y pretender tener la misma gestión de la información o el mismo formato de información o los mismos procedimientos de una carpintería que está allá en Samaipata, ¿ya? Porque los riesgos no son los mismos. En Samaipata hace frío, aquí hace calor. Aquí estamos en la civilización, allá están en el campo. Aquí puede que tengamos más tecnología por estar en la civilización, allá trabajan de manera rudimentaria. Entonces cambian los peligros, ¿ya? Por eso es que estas matrices de riesgo deben ser actualizadas para la naturaleza de mi organización. ¿Qué quiere decir? Para el ambiente, adecuado al ambiente en el que estoy trabajando. Ahora, esta matriz se debe actualizar cada cierto tiempo, porque no vivo yo en ese ambiente igual en los siguientes 5 años. Siempre algo va a cambiar. Alguna máquina hay que cambiar. De hecho, hasta cuando el mismo trabajador cambian los peligros, porque puede ser un trabajador que sea despistado o un trabajador que sea muy atento, ¿ya? Y que les guste el orden, les guste la limpieza. Entonces, puede ser que el ambiente mejore, como puede ser que empeore, y esta matriz va a ir cambiando constantemente, ¿ya? Siempre tiene que ser esta matriz observada y actualizada y estar expuestas para el conocimiento de mis trabajadores, ya les comentaba, ¿no? ¿Por qué? Porque esta matriz me va a decir cuáles son mis peligros, me va a decir cuáles son mis riesgos y me va a decir qué tengo que hacer, cómo voy a evitar que me ocurra algo. Para yo rellenar este tipo de matriz necesito saber cuál es la actividad que voy a evaluar, ¿ya? Por ejemplo, digamos, corte de madera, ya. Mi actividad es corte de madera. ¿Cuál es el peligro en el corte de madera? Mi peligro es la máquina cortadora, ese es el peligro, ¿no? Está filuda. Mi riesgo es que pueda haber un corte, ¿sí? Que me pueda cortar la mano, digamos, ¿no? Hay algunas actividades que tienen requisitos legales, otras no. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que hay una norma estipulada para el uso de ese tipo de equipo, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de sustancias controladas, sí hay requisitos legales. Probabilidad, dice, índice de personas. ¿Cuántas personas hay en el lugar? Índice de procedimiento. ¿Hay procedimiento en ese lugar? ¿Cuál es ese procedimiento para hacer el corte de madera? Capacitación, ¿qué tipo de capacitación tiene que tener esa persona para estar haciendo el corte de madera? Probabilidad, aquí está la probabilidad, aquí está la severidad, aquí está cuál es el valor del riesgo, cuál es el nivel del riesgo, podemos borrar riesgo significativo y cuál es la medida de control que se debe tomar. Debo utilizar casco, guantes de baqueta, mandil de baqueta, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta matriz se va llenando para cada actividad de la organización, ¿sí? Puedo poner una columna entre el número y la actividad y puedo decir área, ¿no? Y en esa área hay estas actividades y en esta actividad estos peligros, estos riesgos, trabajan esta cantidad de personas, existen o no existen estos procedimientos, tienen este código, tienen que hacer esta capacitación, estos son índice de exposición al riesgo, la probabilidad, la severidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que le digo, estas matrices son largas, no es una hojita, son 10, 20 hojas, porque tengo muchas actividades dentro de mi organización. Y no solamente tengo que identificar las actividades que están en el área de proceso, ¿ya? Donde pasan las cosas buenas, ¿no? Donde pasa la acción. No solamente son actividades de ese lugar, que sabemos que hay mucho más peligro que un escritorio, sino también tengo que identificar las actividades que se realizan de manera administrativa, en las oficinas, en ambientes cerrados, en ambientes civiles, ¿no? Esta matriz va de todas las actividades, por eso es que es tan extensa, ¿sí? Y esta matriz puede cambiar, ¿sí?
Puedo tal vez no poner requisitos legales, puedo poner, ya les dije, riesgo significativo, puedo eliminar. Esta matriz no existe un formato mandatorio, ¿ya? Un formato obligatorio. Les digo, es una herramienta de la seguridad. Y como herramienta, yo puedo ver qué ítem se adapta a mi organización, puedo eliminar algunos y puedo añadir otros, digamos, que me puedan ayudar a controlar mejor. Bien, por eso esta matriz no tiene un formato obligatorio. Pueden usar esta matriz. Si yo abro el Google y busco matriz de riesgo, me salen XXX distintos modelos de matriz, ¿ya? Entonces, puedo utilizar el modelo que más se adapta a mi organización o que más información me dé a mí como empleador o como trabajador, ¿ok? Bien, esta matriz tiene aquí un formato arribita y es porque está bajo un sistema de gestión. ¿Qué quiere decir? El sistema de gestión me dice que esté codificado, que me diga cuántas páginas tiene, cuál es su código, que se identifique el documento, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien. Hasta aquí, jóvenes, ¿claro lo de matriz de riesgo? Sí, ingeniero. ¿Tienen alguna duda, consulta? Bien. Vamos a ver aquí. Este es un caso práctico. Ya. Bueno, aquí hizo una matriz. Ya. Les quería mostrar. Aquí está. Si ustedes ponen matriz hiper en el Google, lamentablemente no puede descargarme ninguna porque si ustedes ven, realmente no podemos distinguir qué está escrito en la matriz. Entonces pueden ser matrices muy extensas con bastante información, como pueden ser matrices reducidas con solamente la información necesaria. ¿Bien? Entonces es bastante trabajito y aquí viene la tarea del día de hoy. Pueden descargar ahí, miren, aquí hay una planilla. Ahí está. Nivel de riesgo, aceptabilidad. Pueden descargarse planillas si ustedes ven interesante. No hay ningún problema. Aquí vamos con la tarea de hoy. Bien. Vamos a hacer una matriz hiper, ¿ya? Y la van a hacer para... ¿Están haciendo prácticas ustedes? ¿No están haciendo prácticas? Algunos están haciendo prácticas, otros no. Ya. Para los que están haciendo prácticas, no les voy a decir que la hagan de toda la empresa porque no van a acabar. Háganlo de un área, hagan una matriz hiper de un área. Para los que no están haciendo prácticas, hagan una matriz hiper de su casa o de un lugar que visiten y vean un proceso y vean un área interesante. Pero la tarea de hoy es llenar esta matriz de riesgo. Yo les voy a pasar este documento para que ustedes vean, aquí hay un ejemplo ya de llenado de matriz. Ahí está. De una actividad llenó. Ustedes van a tener como 10, 15 actividades. Entonces, nos vamos con esta tarea. Vamos a hacer una matriz hiper, porque el día lunes no creo que haya clases, creo que hay votación, ¿no? Sí. Ya. Entonces, tienen toda una semana para hacer este trabajo y cualquier consulta a través de WhatsApp, jóvenes, les voy a pasar este documento en un ratito más. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta de la clase de hoy? Ingeniero, buen día. Buen día. Una consulta, esa matriz la podemos realizar en alguna otra empresa si no trabajamos en ella, por ejemplo, si tenemos la posibilidad de acceder a alguna.
La tendrían que hacer ustedes. Es que de nada me sirve sacar una matriz de una organización que ya la tiene hecha si lo que necesito es aprender. Inge, yo trabajo en un taller de carpintería, de ahí puedo hacerla, ¿no? Claro, Billy, no hay ningún problema. Pero ¿puede explicar un poco? Porque supuestamente su horario era de 8 a 9, así que por eso entré a las 8, pero yo estaba de pie desde las 6. Así que no entendí qué es la hiper. O sea, en resumida, si puede. Ya, muy bien. Voy a volver acá. ¿Dónde está mi...? Ya. La matriz hiper me ayuda a controlar mejor mi organización en cuanto a peligros y riesgos. ¿Ya? La matriz hiper es un documento en el cual yo expongo cuáles son los peligros que hay en mi organización y cuáles son los riesgos que conllevan cada uno de los peligros. ¿Ya? La matriz hiper me indica también que si hay ciertos peligros, ¿qué EPP yo debo utilizar? Me indica qué capacitaciones debo tener para hacer esas actividades. Por eso es que cuando vimos al final, la matriz me pide cuál es la actividad que usted va a realizar, cuál es el peligro al que está expuesto, cuáles son los riesgos que tiene su actividad. Me pide requisitos legales si es que hay algún requisito legal. Por ejemplo, esto lo digo por sustancias controladas, ¿no? Hay requisitos de manipulación. ¿Cuáles son las probabilidades de que ocurra por la severidad? En la probabilidad de que ocurra es cuánta gente hay ahí o cuántos trabajan en esa actividad. Si existen los procedimientos, qué número de procedimiento es para esa actividad. Si existen las capacitaciones, cuáles son las capacitaciones para esa actividad. Si existe este índice de exposición al riesgo, ya esto va por la probabilidad por la severidad, ya esta probabilidad por severidad salen de estas matrices de evaluación, ya el riesgo se evalúa, por eso es identificación de peligros, porque voy a identificar qué peligros hay dentro de esa actividad, y la evaluación de riesgo es qué tan probable es que me ocurra algo por la consecuencia que me vaya a traer, por el daño que me vaya a causar si me pasa algo, ¿ya? La probabilidad se califica en baja, media y alta, y las consecuencias se califican en ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Para yo llegar a estos puntajes, ¿ya? Tuve que haberle dado un puntaje de probabilidad y un puntaje de consecuencia, ¿ya? Aquí está, aquí está, qué es una probabilidad baja, qué es una probabilidad media y qué es una probabilidad alta. Aquí está qué es una consecuencia dañina, ligeramente dañina, una consecuencia dañina y una extremadamente dañina. Cuando yo cruzo esta información, obtengo esta matriz de nivel de riesgo, ¿ya? Esta matriz me va a decir si mi riesgo al que estoy expuesto, perdón, si el peligro al que estoy expuesto tiene un riesgo bajo, que puede ser trivial o tolerable, tiene un riesgo moderado o importante, o tiene un riesgo que es intolerable, que sería que me puede causar la muerte, ¿ya? Entonces, esta matriz básicamente lo que hace es que yo conozca si mi actividad, cuál es el peligro en esa actividad y cuál es el riesgo, si me llegara a pasar algo, si va a ser algo que pueda tolerar o va a ser algo que me pueda exponer demasiado que me lleve a la muerte. ¿Y esto para qué? Para que el trabajador tome precaución de conocer las capacitaciones, de conocer qué EPP tengo que utilizar, de conocer cuál es el riesgo al que está expuesto y de qué medida de control debo tener yo para realizar esta actividad. A eso me sirve la matriz hiper.
Y así, como tengo que divulgarla, la tengo que dejar expuesta. Porque el momento que algo le sucede al trabajador, el trabajador no va a decir, no, a mí nunca me informaron que este procedimiento que en este procedimiento me podía quebrar la pierna, me podía sacar la cabeza. A mí nadie me dijo nada. Bueno, Choco, ahí está el procedimiento colgado, aquí está tu capacitación, aquí está tu firma. Entonces sí recibiste toda la instrucción para hacer y realizar esta actividad. Entonces conocía de los peligros y de los riesgos a los que estabas expuesto. Y si firmaste fue porque aceptaste que conoce. Entonces no puede el trabajador decir que desconoce, porque el trabajador en el momento que diga que desconoce los peligros que traía esa actividad, puede ir y denunciar la empresa ante el Ministerio de Trabajo y pueden caer en una sanción para la organización. Entonces esta matriz me ayuda a conocer todos los parámetros o todos los puntos que tengo que tomar en cuenta para hacer una actividad y saber también a qué estoy expuesto al trabajar en esa actividad. Entonces, una persona, y la ley lo estipula, que está libre de realizar o no una labor que lo exponga. ¿Ya? Lo dice la ley del trabajo. Y también dice que comuniquemos cuáles son los peligros a los que está expuesto esta persona. Y una herramienta para hacer el cumplimiento de esta ley es hacer esta herramienta de la seguridad, que es la matriz IPER. Por eso es que no hay un formato obligatorio, ¿ya? Los formatos los hace la organización de acuerdo a la información que necesitan darle al trabajador. ¿Ok? ¿Queda más claro, jóvenes? Gracias, Inge. Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bien. Ok, entonces les paso esta laminita. Como el siguiente sábado vamos a tener recién clases, voy a abrir el sábado mismo que entremos a clase la tarea para que puedan ir entregando sus láminas IPER, ¿ok? Bien, jóvenes, que tengan buen día. Hasta luego. Señora, perdón, una última consulta. Dígame, Diego. ¿Esta tarea tiene que estar hecha a mano o...? No, puede ser en computadora, Diego. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Buen día, ingeniera. Una consulta Dígame. antes de terminar. Esa tarea solo hay que hacer prácticamente es una planilla, ¿no? ¿Hay que hacer solo uno o hay que hacer varios? Hay que hacer de una área. Si en la área que usted vaya a hacer hay 20 peligros, pues tiene 20 filas que llenar. Ah, ok. Vale, gracias. De nada, Cristian. ¿Nadie más, jóvenes? Ya, muy bien. Bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, señora, que tenga buen sábado. Igualmente, ingeniero. Hasta luego. Luego.